lo que es nuestra ciudad. El título del encuentro, apuntes de la historia de Chiclana. Ese cuadro que observamos ahí es el cuadro más representativo de nuestra ciudad a principios de 1800. Es un cuadro figurativo, un cuadro muy alegórico de lo que era la ciudad entonces. Además con personajes importantísimos de nuestra villa, entonces la villa de esta ciudad. Tenemos en la parte derecha a dos personajes y una chica que está recogiendo unas flores ahí en Santana, que eran la élite de la ciudad. Era el conde de Maule y el otro era el padre de la hija del conde de Maule, y otro señor que posiblemente pudo ser el corregidor de la villa, el alcalde de la ciudad. Y en la parte izquierda nos encontramos pues lo que representa el pueblo llano. El pueblo llano con esa vestimenta tan característica que parece de la época prerromántica. Estamos hablando de 1800, 1805, 1810, antes de la guerra de la independencia. Y arriba pues vemos esa ermita de Santana, que como fue destruida por la invasión napoleónica, porque la utilizaron como cuartel de artillería, pues hubo que reconstruirla de la misma manera que tenemos ahora la ermita de forma octogonal. Siguiente. Aquí un mapa de los años 50 en lo que nos indica más o menos lo que es la provincia de Cádiz, ¿no? Y la producción de cada ciudad, lo más representativo. Como podemos observar, en Chiclana aparece, se ve desde lejos, aparece el racimo de uva. ¿Por qué? Porque Chiclana siempre fue una de las ciudades más importantes del marco de Jerez en producción de viñas. Y por supuesto mostos y vino. Los mostos se vendían en Jerez y otra parte se quedaba para hacer los vinos y venderlos en toda la comarca, en los pueblos de los alrededores, desde Cádiz hasta Conil, Tarifa, en todas esas ciudades, pues se repartía el vino de Chiclana y era una de las industrias más importantes. Por eso es representativo de lo que es la viña de Chiclana. Siguiente. Esto que vemos aquí parece que no es nada, pero es algo súper importante para la historia de Chiclana, porque son los primeros asentamientos de los seres humanos, de los homínidos en nuestra ciudad. Eso se encuentra en Las Mesas, un recinto prehistórico, y se supone que está desde el Paleolítico superior. O sea, estamos hablando de muchísimos millones de años cuando ya existía la presencia humana aquí en nuestro término municipal. Eso ahora mismo está en periodo de estudio y se está investigando, los investigadores sobre todo de la Universidad de Cádiz, pues cómo era el yacimiento. Esos son silos. Los silos es cuando transcurre del Paleolítico superior, se pasa a otro periodo que es el Neolítico. Entonces produce una revolución en la humanidad y es que el hombre ya no es sedentario, ya no se mueve, sino que se convierte en sedentario. Comienza a fabricar utensilios para quedar servir en un mismo lugar y también a cosechar, es decir, a sembrar, recoger la cosecha y criar de ganado. Y eso es uno de los hilos que se tenía en aquel momento aquí. Siguiente. Lo que decíamos en un principio, 7 siglos antes de Cristo, los fenicios llegan a nuestra costa y fundan un templo dedicado a la deidad un dios héroe, Melcar o Hércules. Posiblemente Melcar, que tiene de procedencia egipcia, es orientalizante, pues viene desde Tiro y Biblos, que son las ciudades más importantes fenicias, vienen costeando, es decir, una navegación de cabotaje por toda la costa y en el islote de Santipetri y sus alrededores fundan lo que es un templo. Pues es uno de los sitios, puede que estuviese en el templo o puede que no. Hay muchos estudios que hablan que puede estar ubicado en otro lugar. Y esto es un castillo del siglo XVII, es muy reciente, es bastante reciente por el siglo XVII lo que tenemos ahí. Entonces, empezando ya por la leyenda, podemos decir que Chiclana se asienta en la leyenda del dios Hércules. El dios Hércules que estuvo aquí, según la leyenda, que no la historia, para robar
unos toros a un rey que tenía, dicen, 3 cabezas, el rey Gerión. Y a partir de ahí surge lo que son, ya entre la historia y la leyenda, pues va surgiendo unos relatos que se van quedando en esos libros de literatura antigua para conocer en aquel momento los que vivían en este territorio, cómo eran y de dónde habían partido. Siguiente. Y esto posiblemente no lo ha visto nadie, porque esto fue al principio de la excavación del yacimiento fenicio. En primer lugar tenemos parte de la muralla fenicia y al fondo, esa piedra ahí al fondo, que era una muralla de la ciudad, y aquí en la parte derecha tenemos ya habitaciones. Este yacimiento fenicio es de lo más importante que hay, no solamente en la provincia de Cádiz, sino también en España. No todo el territorio español hay fenicio, solamente en algunos lugares, sobre todo de la costa, y nosotros hemos tenido la suerte de tener este yacimiento fenicio. Todo esto está puesto en valor. Ahora mismo está enterrado, si vais allí al yacimiento veréis que está tapado para poderlo conservar, luego poder seguir estudiando. Y la otra parte es lo que se ve cuando vamos a Nueva Gadaira, es decir, a lo que es el centro de interpretación. Por lo tanto, fenicio estamos hablando de 7 siglos antes de Cristo. Siguiente. Y este es me imagino que algunos ya habréis ido por allí, es el centro de interpretación Nueva Gadaira. Merece la pena que lo veáis, sobre todo porque os van a dar una explicación los guías y os vais a enterar muy bien cómo es la evolución de la ciudad. Más o menos lo que yo estoy contando, pero lo vais a ver en sí, sobre todo en la parte fenicia. Siguiente. Después de los fenicios llegaron otras civilizaciones. Se fueron asimilando con los fenicios y ya teníamos los turdetanos por una parte, los fenicios por otra, los púnicos. Hay una relación fenicio-púnica muy importante en la historia hasta que llegan los romanos. Los romanos llegan muchos siglos después de haber llegado los fenicios. En el 206 llegan a estas costas. En el 206 llegan a las puertas de Cádiz, que también era una ciudad fenicia, se llamaba Gadir, y los romanos pues llegan allí con sus legiones, con sus soldados, y les dicen pues a la élite, a los que las autoridades de Cádiz, o que se rinden o que iban a por ellos, ¿no? Iban a asaltar la ciudad. Y los sabios del consejo de ancianos, ¿no? de aquellos momentos de la ciudad deciden lo mejor, y es evitar el derramamiento de sangre, y abren las puertas a los fenicios. ¿Ello qué ocurrió? Pues que volvió entonces a producirse otra asimilación cultural entre los que vivían, que ya no eran fenicios, que ya eran gaditanos, eran de Gadir, ¿verdad?, con los romanos. Y fue una de las ciudades más importantes del periodo de la edad romana, de la Hispania romana, de todos los tiempos. Tanto Cádiz como Itálica fueron asentamientos importantes que se convirtieron en ciudades importantes de la provincia de la Roma, de ese imperio romano que duró tantos años, como bien sabéis, pues duró hasta 1800. Ya el imperio de los romanos germánicos, pero bueno, duró mucho tiempo. Y el yacimiento que encontramos aquí, pues fundamentalmente un alfar romano, que un alfar es pues donde se cogían las ánforas y las vasijas romanas. Era muy importante y existían mucho en la zona del Fontanar, no solamente esta, existían mucho. ¿Por qué? Porque aquí había producción de aceite y de vino. Y eso había que envasarlo. ¿En dónde? Pues en vasijas importantes que veréis en el Museo de Chiclana, esa vasija tan grande, para mandarla a toda la zona del imperio, sobre todo a Roma. Y Roma, cuando llegaban las vasijas de aquí de Chiclana, igual que de otras partes del mundo, pues la tiraban en un monte que le llaman el Monte Tastesio, donde aparece una cantidad de ánforas rotas como consecuencia de ese comercio marítimo entre Roma y las grandes ciudades romanas de Hispania, de Argelia, de Túnez, de muchos lugares. Y la otra parte le llamamos los arquillos. Desde hace muchos años le llaman los arquillos, porque formaba parte de unos arcos que era un acueducto que llevaba el agua desde Jerez, desde el Tembur de Jerez hasta la ciudad de Cádiz. Y este es el único que nos queda también situado. Ahora mismo estamos con un poco de hierba y está la fotografía
fotografías de hace 8 o 10 años y está más despejada de hierba. Y es una de las cosas más importantes que tenemos romanos. Pero romano es una cosa que existe en la mayor parte de España. En cualquier sitio de España, si se escapa, va a aparecer romano. Felicio, ¿no? Siguiente. ¿Qué ha pasado de los romanos? También estuvieron aquí los cartagineses y luego estuvieron lo que eran las invasiones de los pueblos del norte. Llegaron los godos, los visigodos y, como bien sabéis, pues después de los visigodos llegaron los árabes. En el 711 después de Cristo llegan a Tarifa, cruzan el estrecho y llegan a Tarifa. Llegan los musulmanes, llegan los remetíos, llegan los árabes y a partir de entonces pues hay una conquista árabe que llega hasta arriba, hasta Asturias prácticamente, cuando se refugia Don Pelayo en Covadonga. Pues entonces todo eso es asimilado y va a pasar 7 siglos de presencia musulmana y árabe en España. ¿Eso a qué dio lugar? Pues dio lugar a que Andalucía, sobre todo Andalucía, se convirtiese en una de las regiones más importantes de Europa. La primera universidad de Europa tiene lugar en Andalucía, en Córdoba. Y luego, como bien sabéis, en Córdoba, luego fue el califato y después reino de Taf. Bueno, muchísimos problemas, digamos, de asimilación entre los mismos árabes, provocó que se dispersase un poco lo que era el al-Ándalus, ¿no? De ahí la palabra Andalucía. 7 siglos de dominación árabe que los castellanos empiezan desde Covadonga a conquistar nuevamente hasta llegar en el 1303 aquí a nuestro territorio. O sea, desde el 711, imaginaros, hasta 1303, todos los siglos que fueron pasando para poder otra vez volver a conquistar lo que era la tierra de los visigodos. Y en este caso, este rey es Fernando IV, que Fernando IV es el que le entrega la aldea, una aldea que estaba vacía, yerba, que no estaba murallada, una aldea andalusí, ya no eran árabes, ya le llamamos andalusí, estaba vacía porque sus moradores, sus habitantes, se habían marchado bien al reino de Granada o bien habían cruzado el estrecho y se lo entregan a este señor que venía arrojando el puñal, que es Alonso Pérez de Guzmán el Bueno. Alonso Pérez de Guzmán el Bueno llaman el héroe de Tarifa, porque resulta que para que entregase el castillo de Tarifa, ese castillo tan importante y tan majestuoso que hay en Tarifa, para que rindiese el castillo, pues secuestran al hijo y los árabes le dicen que o abren las puertas del castillo o le matamos a su hijo. Y dice, bueno, pues ahí tenía el puñal y le tira el puñal. La imagen es muy dolorosa, muy patética, porque la madre se ve destrozada, ¿no? Pensando en la barbaridad que va a hacer su marido. En este caso, pues, y efectivamente, matan al hijo de Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, pero Alonso Pérez de Guzmán el Bueno no se rinde. Era un señor que hacía la guerra con los castellanos y que tenía un poder militar y económico importante para sufragar la guerra. Por eso le entrega la aldea yerma llamada Chiclana. Sus descendientes, a partir de entonces, se convierten en señores solariegos de Chiclana, del término municipal de Chiclana, de lo que era el núcleo urbano. Estamos hablando del castillo, donde allí llegaron los fenicios, los romanos, los púnicos, los árabes, y de todo el territorio. Y una parte del territorio es lo que estamos viendo ahí, la Santipetri, la isla de Santipetri. Eso está idealizado, que era el cruce para pasar a San Fernando, a la isla de León y a Cádiz. Y para eso, pues uno de los descendientes del duque de Medina Sidonia, Alonso Pérez de Guzmán, pues lo que hace es que tiene una barca que va a cruzar a pasajeros, ganado, mercancía y todo. Y ahí esa barca tenía un portazo, es decir, tenía un tributo que pagar todo el que quisiera pasar para Cádiz o al rey de Cádiz a Chiclana. Entonces hay una barca que se la otorga a uno de sus criados, con un dinero, igual que ahora se arreglan las cosas, ¿verdad? Para que pudiese utilizar la barca todos los que quisieran hacer comercio o simplemente pasar de un lado a otro. Siguiente. El comercio es fundamental en la bahía de Cádiz. Formamos parte de la bahía de Cádiz. La bahía de Cádiz siempre ha sido
fuente de riqueza, no solamente para la zona, sino para el resto de España. Sobre todo lo que es Castilla-La Mancha, Castilla-León incluso, ya luego ya Cantabria y los demás es otra forma de modo de producción, podemos decir, o de comercialización. Pero fue muy importante en esta zona siempre el comercio marítimo. Y el comercio marítimo luego nos va a traer algo muy importante como consecuencia del descubrimiento de América. Siguiente. Nos trae, ahí estamos viendo, dos fechas importantes, 1680, y es cuando todos los barcos que venían de Sevilla y cruzaban el Guadalquivir para ir a América, toda esa flota, la cabecera de esa flota se va a quedar en Cádiz, en el puerto de Cádiz, representativo de Cádiz, como veis. Y también se va a fundar lo que se llama la Casa de Contratación, que estaba en Sevilla, viene a Cádiz. Esa es la actual Diputación, pues esa era la aduana, esa era la Casa de Contratación. Y ahí nos vamos a encontrar que Chiclana va a llevar productos a América y va a recibir también productos de América. Y ese tráfico de mercancías va a hacer que los comerciantes con América, con las Indias que le llamamos entonces, pues obtengan unos grandes beneficios. Siguiente. Aquí tenemos un mapa de Nueva España, que es el actual México. Como podéis observar, está todo ya no solamente conquistado, sino colonizado. Entonces, los españoles venían no solamente a conquistar nuevos territorios, sino a quedarse y a colonizar. Es decir, volvemos otra vez al civil de la asimilación cultural. Es decir, nosotros no hacíamos como otros territorios que se mataban al indio, sino aquí se asimilaban al indio, se le enseñaba la lengua española y la religión, que era fundamental. Por eso decía que se iba con la espada y con la Biblia en la mano, pero también esa parte cultural. Entonces, la flota salía de Cádiz y llegaba a Veracruz. Tardaba unos 3 meses y medio en cruzar el Atlántico. Y ese tráfico propició que Chiclana evolucionase de tal manera que esos grandes cargadores de India con tanto dinero pues, invirtiesen capitales en Chiclana. El convento de la Madre Agustina Recoleta, de nuestro Padre Jesús Nazareno, es un ejemplo de ello. Esa portada que vemos después de la actual y la antigua, pero que sigue siendo la misma, es mármol de Carrara y es una de las portadas más importantes de la provincia de Cádiz en cuanto a lo que es las riquezas arquitectónicas que existen. Arriba podemos ver en la hornacina de arriba un divino indiano que fue una escultura que vino de México y se convirtió durante el traslado de México a Cádiz en algo milagroso, porque hubo una tempestad en el camino y todo el mundo se encomendó al divino indiano y salvó la flota. Curiosamente no naufragó ni una barca. Pues ese divino indiano es el representante, digamos, de esa cultura de civilización entre México y España. Y la portada es una de las más importantes. Siguiente. También escudo nobiliario, está en la calle de la Fuente, está arriba de la casa, es un escudo del siglo XVIII, porque entre el siglo XVII y el siglo XVIII, sobre todo el siglo XVIII, es cuando los industriales, los cargadores de India de Cádiz, invierten aquí en la villa. No solamente en casas importantes que ahora vamos a ver, sino también en terreno para cultivar y terreno para que pasentase su ganado. Tanto ganadería mayor, como puede ser lo que es terneros, vacas, o bien cabras, ovejas, todo tipo de ganadería. Y vemos también el arco de la Plaza Mayor, que se construye en 1764, que es el edificio civil más emblemático que tenemos actualmente. Está también realizado, que parece que lo pasan años 40. El arco, como veis, tiene un reloj que ha marcado las horas de la vida de todos los chiclaneros de tantos siglos y ahora todavía siguen marcando esa hora. Y los pinares.
Los pinares es fundamental. ¿Por qué? Porque como dijimos antes, Cádiz, la bahía de Cádiz tiene una industria naval importante y se necesitaba madera para hacer los buques. No los grandes buques, porque muchos de los grandes buques lo hacían en Cantabria, pero sí otros buques de menor calado, y también para otro tipo de construcciones, y se empezaron a plantar ya en el siglo XVII los pinos. Antes eran los alcornozos, pero fue desapareciendo con el tiempo y fueron quitándose alcornozos y plantándose pino. Este es el pinar de hierro. Siguiente. ¿Por qué se llama pinar de hierro? Pues aquí tenemos las consecuencias. Esa esquina es el colegio Alameda, pero que es el palacete del conde del Pinar. Y aquí tenemos una carta antigua, por abajo no se ve bien, pero pone Marcos de Hierro. Pues este señor Marcos de Hierro era un señor acaudalado de Cádiz que procedía de Francia, de San Malo. Este hombre se hizo una gran fortuna y fue en estos siglos, en el siglo XVII y parte del siglo XVI, el mayor hacendado en Chiclana. Tenía más dinero que el duque de Medina Sidonia. Es más, el duque de Medina Sidonia, cuando tenía que hacer la construcción de un puente o de hacer una obra pública, primero le pedía dinero prestado a Marcos de Hierro, y a partir de ahí se hacía la cosa. Entonces este señor invirtió en Chiclana, no solamente en el Pinar, por eso se llama Pinar del Hierro, sino que también invirtió en casas. Tenía varias casas en Chiclana, y la más conocida y la de mejor, digamos, arquitectónicamente hablando, la más importante, es este palacete del conde del Pinar. Siguiente. Es una representación del río Iro, y esas eran las barquitas que iban a Cádiz y venían. Cruzaban por prácticamente todo haciendo la navegación de cabotaje, y se tardaban unas 2 horas con vientos favorables, según dice Antonio Pons, uno de los historiadores que pasaron por aquí, viajeros historiadores, que describieron cómo era la bahía de Cádiz y en qué situación estaba Chiclana, y hablaba que Chiclana era pues, el quitapesares de la gente acaudalada de Cádiz, es decir, los ricos, los que vivían en Cádiz, que estaban constreñidos allí en esas murallas, pues cuando tenían que salir, querían salir, tenían que venir o bien a Puerto Real o bien a Chiclana. Pero Chiclana, por su arbolado, por su forma de extensión del término municipal, era más interesante invertir que no en otros lugares. Y en este caso, pues aquí tenemos el río y Antonio Pons como signo, ¿no?, de lo que históricamente ya se había dicho en ese siglo. Siguiente. Y esta es otra toma también de Santana. Fijaros, Santana prácticamente siempre ha sido un símbolo religioso, un símbolo popular, un símbolo arquitectónico también de nuestra ciudad. ¿Por qué Santana? Pues simplemente Santana porque una de las mujeres de uno de los duques del duque de Medina Sidonia se llamaba, curiosamente, Ana Aragón Urrea. Y el día de Santana se encontró en Sevilla y fue a cruzar el río Guadalquivir en una barquilla. La barquilla se cayó se murió y se cayó, y ella cayó al agua. Imaginaros, con esos vestidos, con tantas ropas y tantas cosas, se estaba hundiendo. Al final la pudieron rescatar, y desde entonces ella se invocó a Santana. Y entonces en todas las ciudades, en pueblos y aldeas que eran del duque de Medina Sidonia, pues ella procuró difundir la figura de Santana, para que todo el mundo pues, la venerase y le tuviese esa devoción. Y desde entonces tenemos en Chiclana la advocación a Santana. Siguiente. Aquí tenemos a Santana, y ahora ya aquí tenemos la capilla, o la ermita, mejor dicho, la ermita restaurada después de la guerra de la independencia, que aquí los franceses tuvieron entre 1810 a 1812. Tuvieron 30 meses y evidentemente dejaron arruinada la ciudad. En este periodo es muy importante dos personajes intelectuales de la ciudad. Una es Francisca Larrea,
Ella nació en Cádiz, pero tenía casa aquí en Chiclana y vivía durante muchos meses en Chiclana, y donde tenía lugar pues unas tertulias. Hoy precisamente se va a presentar un libro de esta señora, de Frasquita Larrea, hablando de las tertulias de Frasquita Larrea. Que Frasquita Larrea era la esposa de un comerciante también, no hay días, pero sí relacionado con el comercio con América. Un señor alemán, Nicolás Boldefaber, y se casó con esta señora, que es una señora intelectual, como vean, en la mano tiene un folleto. Escribía y escribió muchas cosas sobre Chiclana, siempre alabando a Chiclana y hablando diciendo que Chiclana era un paraíso, que era un lugar idílico para vivir. Y al lado tenemos a nuestro magistral Cabrera, Antonio Cabrera y Gordo, que fue un sacerdote hijo de Chiclana, que a pesar de tener una infancia difícil, pues llegó a ser sacerdote, y no solamente eso, sino magistral de la Catedral de Cádiz. Era un gran orador y además era una persona muy intelectual, era botánico, filósofo, escritor, y es uno de los hijos de Chiclana que merece la pena recordar en la historia. Siguiente. Ya en ese periodo, como he dicho, Napoleón invade en 1808, invade España y deja a su hermano José Napoleón Bonaparte I como rey de España. Pero los españoles no consintieron que un emperador de otro país impusiese un rey a España. Entonces tiene lugar esa guerra de la independencia que dura hasta 1814, pero que en nuestro territorio, aquí en Chiclana, tiene lugar el 5 de marzo de 1811, una batalla importante, donde sufrieron mucho y murieron muchos soldados, tanto españoles, franceses e ingleses, como la población que estaba alrededor. Fue una batalla que terminó prácticamente en empate, porque no se terminó totalmente de arrasar y de acabar, digamos, con la dominación francesa aquí en nuestro territorio. Cruzaron de Cádiz hasta Tarifa y Algeciras en barco unos días antes del 5 de marzo, al final de febrero, prácticamente sobre el 23-24, sobre esta fecha, ya estaban en Tarifa y en Algeciras, y cruzaron desde Tarifa, salieron juntos las tropas aliadas, que eran los británicos, los portugueses y los españoles, en dirección a la Torre del Puerto. Una vez que llegaron allí, no hubo coordinación con los de San Fernando, con los de la Isla de León, y los franceses que estaban alertados, pues se enfrentaron todos allí en el Cerro del Puerto y en las inmediaciones, es decir, todo lo que es la zona de la playa, ¿verdad? Yo digo, la batalla duró 4 horas, pero fue bastante cruenta, y al final pues no se pudo romper el cerco de Cádiz entre lo que eran los franceses y los españoles, sino que permanecieron. Así que cuando los franceses por la tarde llegaron aquí a Chiclana, cometieron tropelías, pues violaciones, robos, saqueos, porque estaban enfadados. Evidentemente ellos eran los perdedores. Pero al día siguiente, en vez de continuar las tropas españolas hacia Chiclana y hacia Medina, para liberar la misma Medina, pues lo que hicieron, porque hubo desavenencia entre los dos generales, el inglés y el español, cruzaron el caño por un puente de barca y se marcharon a la Isla de León. Y todo quedó como antes. No se fueron hasta el 25 de agosto de 1812. Y claro, que todavía pasó mucho tiempo más hasta que pudieron marcharse. Siguiente. De esta época también encontramos a este señor, que era Alejandro Ruiz, un genovés afincado en Cádiz, también cargador a India, comerciante con América, con muchísimos dinero, era soltero, y que hizo, tenía tierra de labor y para la ganadería, pero también tenía casa en Chiclana. Pero se le ocurrió hacer, en un momento determinado, la casa grande que le llamaba que es el actual ayuntamiento. Esa casa grande, pues cuando él muere en 1809, dice que la casa no la hizo para él, sino para hacer un hospital de misericordia y un hospicio para atender a los ancianos y a los hijos descarriados, esos niños expósitos que no tenían padre y madre porque lo habían abandonado en la casa de expósitos. Durante muchos años fue una obra de beneficencia, hasta que ya a mediados del siglo, ya casi al final del siglo XIX,
pasan a los particulares y en el siglo XX lo compra el Ayuntamiento de Chiclana. Siguiente. Otra de las obras importantes. Otra de las obras importantes durante ese periodo fue la construcción de la iglesia mayor. Era la segunda iglesia dedicada a San Juan Bautista, porque la primera estaba ya agrietada, estaba medio en ruina, era pequeña y la población de Chiclana había aumentado, por lo tanto se empezó a construir la iglesia, pero se quedó inconclusa como consecuencia de la llegada de los franceses. Allí en la parte derecha veis que la iglesia tiene las dos torres, se le ha puesto digitalmente esas dos torres. Así tenía que ser la iglesia mayor, pero no se hizo en aquel momento y durante muchos años, pues se ha ido dejando. Hubo un momento muy reciente, a partir del año 2005-2006, que se pudo tomar el proyecto y hacer las dos torres, pero circunstancias de la economía y de la política pues no lo permitieron y han quedado inconclusas y siguen inconclusas.